Hola, hoy vamos a hablar sobre los hidrocarburos y para hablar de esto tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué son los hidrocarburos? Bueno, los hidrocarburos son un grupo de compuestos orgánicos que contienen carbono e hidrógeno principalmente en su estructura, pero también son un claro ejemplo del grupo 14 de los hidruros debido a que el carbono presente en estos tiene 4 electrones en su capa más externa, lo cual les permite realizar como tal bueno, los puedo utilizar como para enlaces. Estos son los compuestos orgánicos más simples y pueden ser considerados como las sustancias principales de las que serían todos los demás compuestos orgánicos. Estos se pueden encontrar de manera natural en la naturaleza, cabe la redundancia, eh, por el petróleo, bueno, en forma de petróleo crudo, debido a que la gran cantidad de masa en su composición proporciona una gran cantidad de carbono y por eso se forma. Estos se dividen en dos grupos que son los hidrocarburos aromáticos y alifáticos. Los hidrocarburos aromáticos son aquellos que poseen propiedades especiales asociadas con el núcleo o anillo del benceno eh, y pues que son como tal 6 grupos de carbono e hidrógeno unidos a cada uno de vértices entre un hexágono como se muestra en la figura y el benceno dentro de estos hidrocarburos tiene derivados o variedades como es el telueno, xileno, indeneno, naftaleno, bifenelo y astraceno que son como derivadas del benceno. Bueno, hablando de los hidruros alifáticos, eh, cabe repetir, están compuestos también por carbono y hidrógeno, pero estos se clasifican de dos maneras, cuando son de cadena abierta y cuando son de cadena cerrada. Cuando son de cadena abierta, estos tienen enlaces más simples, así de un solo enlace, doble o triple enlace. Dentro de estos entran los que son los alcanos, alquenos y alquinos. Eh, Mientras que una cadena cerrada son compuestos que forman tipo anillo, como se muestra en la imagen, pero ser ninguna variedad del benceno. Aquí podemos encontrar como tal los cicloalcanos, los cicloalquenos y los cicloalquinos. Bueno, otra forma en la que estos también se clasifican son si son saturados o insaturados. En los saturados solo está el alcano, los alcanos como tal, debido a que los alcanos son, tienen un enlace simple, debido a que los hidrocarburos alifáticos saturados tienen un enlace simple y aquí entran simplemente los alcanos. Eso sigue en la siguiente fórmula general que es el CN H2N más 2, pues la que se ve aquí en pantalla. Mm, Dependiendo del número de carbonos que hayan, estos pueden terminar en el determinado ano, así en el nombre, el nombre que vayan a recibir en la nomenclatura. Y pues aquí en la imagen que está viéndose en pantalla es un ejemplo de estos. Bueno, mientras que los insaturados, aquí estos, a diferencia de los saturados, tienen dobles o triples enlaces. Cuando tienen por lo mínimo un doble enlace, aquí entran como tal los alquenos. Como se muestra aquí en la imagen, esto aquí hay un doble enlace, entonces esto sería un alqueno. Mientras que con los alquinos serían que por lo mínimo estos deberían tener un triple enlace, uno solo, pero pueden tener más dobles enlaces y eso. Y entonces eso sería como tal que son los hidrocarburos y pues cómo se clasifican en los alifáticos y aromáticos. Buenos días, hoy hablaremos sobre las propiedades físicas y químicas de los hidrocarburos. Ahora vamos a empezar con lo que son las propiedades físicas. Bueno, como principal aquí encontramos lo que es el punto de ebullición, en el cual pues este aumenta a medida que aumenta el tamaño del hidrocarburo o la cantidad de átomos de carbono. Aunque también pues se puede decir que aquí influye la geometría molecular de estas moléculas y pues esto se debe a que las fuerzas intermoleculares son mayores cuando la molécula es más grande. Por ejemplo, el punto de ebullición del butano, C4H10, el cual es de 0 grados centígrados, mientras que en el punto de ebullición del nonano, el cual es de 150,8 grados centígrados y pues este es mucho mayor. Por consiguiente, ahora encontramos lo que es su densidad, en el cual pues aquí podemos decir que esta también aumenta cuando la molécula es de mayor tamaño.
Y pues un ejemplo es cuando encontramos el petróleo crudo, en el cual pues es una mezcla compleja de varios hidrocarburos de diverso peso y estructura molecular, en el cual pues va desde las sustancias simples y muy volátiles hasta los compuestos alfáticos, los cuales no se pueden destilar. Por consiguiente, ahorita tenemos otra característica, la cual es que son insolubles en agua. Esto se debe a que son pues sustancias apolares y eso quiere decir que las densidades de cargas eléctricas en lo que son las distintas regiones pues, de cada molécula se anulan. Y pues por otra parte el agua pues es una molécula polar y en química se suele usar la frase la cual es semejante disuelve lo semejante y pues con esto se hace referencia. Ahorita continuando vamos a hablar de lo que son las propiedades químicas de los hidrocarburos y empezamos con la combustión. Aquí pues los hidrocarburos pueden llegar a la combustión o la oxidación completa o incompleta y pues estos comienzan a oxidarse ante la presencia de oxígeno o ante una fuente de calor y pues una de las sustancias resultantes pues, de la combustión compleja es el dióxido de carbono, CO2, y pues de la incompleta es el monóxido de carbono, CO. Y por eso los hidrocarburos pues, son sustancias contaminantes al ser utilizados como combustibles. Un ejemplo de la combustión es que pues, los hidrocarburos son una fuente de calor, ¿no? Gracias a que pueden sufrir un proceso de combustión en contacto con el oxígeno y una chispa. Entonces, pues esto se usa más común en los hogares, lo cual es cremar el propano y con esto se cocinan lo que son los alimentos. Ahora continuando, vamos a hablar sobre la pirólisis, en la cual pues esta es la descomposición de los compuestos orgánicos cuando estos son calentados a altas temperaturas, pues sin la presencia de un oxígeno. Entonces, pues, por ejemplo, al exponer a los alcanos a una temperatura pues de 800 grados centígrados puede como descomponerse formando alquenos o alcanos más pequeños e hidrógeno libre. Un ejemplo de la pirólisis es la destrucción de neumáticos usados y pues en este contexto la pirólisis es como la degradación del caucho de la rueda mediante el calor pues en ausencia del mismo oxígeno. Y por último, ahorita encontramos lo que es la halogenación, que en el cual pues está bajo la presencia de luz, especialmente de rayos ultravioleta, los alcanos reaccionan junto a los halógenos y pues estos producen derivados halogenados. Entonces pues los compuestos orgánicos que contienen bromo, cloro, yodo e hidrógeno se descomponen al quemarse pues en presencia de óxido de cobre y con esto producen los correspondientes halogenuros de hidrógeno. Y pues con esto finalizamos lo que son las propiedades físicas y químicas de los hidrocarburos. Muchas gracias. La obtención de los alquenos. Los alquenos se obtienen por reacciones de eliminación de deshidratación de los alcoholes. La deshidratación de los alcoholes, esto se lleva a cabo con un ácido o temperaturas elevadas que generan lo que genera los alquenos por pérdida de aguas. También se presenta alcoholes terciarios que se deshidratan más fácilmente que los secundarios y esto a su vez con mayor facilidad los alcoholes primarios. Los alcoholes secundarios y terciarios forman carbocationes estables por pérdida de una molécula de agua previa protonizada de un grupo hidroxilo. El carbocatión genera el alqueno por pérdida de un protón. Y otro método de obtención es la pirólisis de esteres. Estas reacciones tienen lugar cuando los alcanos se calientan a alta temperatura en ausencia de oxígeno. Se produce una ruptura homolítica en los enlaces carbono e hidrógeno y carbono más carbono, dando lugar a la formación de radicales libres que se reencuentran o se desproporcionan, originando una mezcla de alcanos y de alquenos de masa molecular menor del alqueno de partida. La obtención de los alcanos. Los alcanos se pueden obtener mediante dos maneras.
las fuentes naturales y los métodos sintéticos. Las fuentes naturales, muchos de los alcanos se pueden obtener por escala industrial en el proceso de destilación fraccionada del petróleo y del gas natural. El petróleo es una mezcla compleja de hidrocarburos líquidos y sólidos. El gas natural es principalmente una mezcla entre metano y etano. Y los métodos sintéticos tenemos a la síntesis de Kovel. Esto fue ideado por el alemán Hermann Kovel, que consiste en la descomposición de una electrolítica de un éster de sodio que se halla en una solución acuosa. En el ánodo es el polo positivo de una pila eléctrica. Esto se produce el alcano más anhidro carbónico, y el catado es el polo negativo de la pila, la pila eléctrica. Esto produce hidrógeno más hidróxido de sodio. La síntesis y la otra es la síntesis de Schwarz. Se hace una reacción entre un halogenuro de alquilo. Es un compuesto químico derivado de un alcano por sustitución de uno más átomos de hidrógeno por átomos de halógeno. Los halógenos son del grupo 17 de la tabla periódica, entonces pueden utilizar esos. La reacción se hace con halogenuro de alquilo y con sodio metálico, originándose el alcano y una sal aloidea. Y la otra es la hidrogenación catalítica de un alqueno. Los alquenos se logran hidrogenar previa ruptura del doble enlace, generando alquenos de igual número de carbones de que el alqueno inicial. Para esto es necesario la presencia de catalizadores que pueden ser platino, paladio o níquel finalmente divididos. Y por último, la obtención de los alquinos. Existen varios métodos químicos para obtener los alquinos, pero entre ellos están los hidroxilos de carburo de calcio. En este método se agrega agua al carburo de calcio. Como producto en la reacción se obtiene el acetilino. El acetilino o etino es el alquino más sencillo. Esto es un gas altamente inflamable y un poco más ligero que el aire. El segundo es la deshidrohalogenación de halogenuros de alquilo vecinales. Los halogenuros de alquilo, como ya había dicho antes, son compuestos que contienen una cadena de carbonos en la que se han sustituido uno o más átomos de hidrógeno por un átomo de halógeno que pueden ser flúor, cloro, boro o yodo. Por su parte, los vecinales se caracterizan por tener átomos de halógenos en carbonos continuos. En la deshidrohalogenación se hace reaccionar en el halogenuro de alquilo con una base. Como resultado se obtiene el producto de la reacción, que es el alquino. Aplicación de los hidrocarburos en la vida cotidiana. Los hidrocarburos están distribuidos en la naturaleza, principalmente como gas natural, petróleo y carbón. Los hidrocarburos son útiles como combustibles y proveen la materia prima para productos como fibras sintéticas, alcohol, medicamentos, plásticos y muchos otros más. Los hidrocarburos aromáticos son importantes en nuestra vida cotidiana. Dentro de sus aplicaciones se puede mencionar que generan aromas a los perfumes, desinfectantes, jabones y otros. Sirven para generar TNT y colorantes para diferentes productos. Ahora los vamos a clasificar un poco. En el deporte, la aplicación de nuevos materiales procedentes del petróleo ha supuesto un cambio radical en muchas prácticas deportivas. Por ejemplo, se utiliza en el nylon para las velas de los barcos, en las resinas en la fabricación de las raquetas ligeras y resistentes, en los policarbonatos, en los cascos
o fibras de polímeros para la elaboración de materiales ligeros y resistentes. También en los libros, revistas y pinturas, ya que la tinta está hecha de unas pequeñas partículas de color llamadas pigmentos, y esos pigmentos son derivados del petróleo. En el hogar se encuentra el plástico. El plástico es derivado también del petróleo y por lo tanto ese material se encuentra en todas partes, como los juguetes, los envases de alimentos y bebidas, las carcasas de productos electrónicos y electrodomésticos, entre otras. En la salud, la mayoría de medicamentos son sintetizados a partir de sustancias derivadas del petróleo. Algunos ejemplos de eso son la aspirina, el ibuprofeno, el ketoprofeno, y también se puede encontrar derivados del petróleo en el hospital, como en las prótesis, en los órganos artificiales, en los envases desechables o jeringas, y entre otros. En la cosmética hay bastantes productos de belleza de origen petroquímico. La petroquímica es la rama de la química que estudia la transformación del petróleo y gas natural en materias primas, tales pues como el labial, lápiz de ojos, la máscara de ojos o pestañina, la crema hidratante, el tinte para el cabello. Todos estos son productos derivados del petróleo, por lo tanto, derivados de los hidrocarburos. Los combustibles líquidos, los más comunes hoy en día son los diferentes tipos de gasolina, como el diésel y el queroseno. También son usados para toda la maquinaria industrial y para los generadores eléctricos. El gas natural. El gas natural está adquiriendo una creciente importancia en muchos campos, desde industriales hasta en distintos usos en el hogar. Estos hidrocarburos gaseosos se extraen de yacimientos independientes o también asociados al petróleo. Un ejemplo de este es el gas de la cocina, el de la estufa, ese es gas natural. La elaboración de plásticos. Como ya lo dije, los plásticos son materia derivada del petróleo y que utilizamos diariamente en una multitud de formas. El plástico más utilizado es el polietileno, que lo podemos encontrar en productos tan comunes como bolsas, envases o cañerías. Los insecticidas y plaguicidas. Los hidrocarburos son uno de los compuestos más presentes en los distintos tipos de insecticidas y plaguicidas, aunque se está tratando de eliminar su uso, ya que producen grandes daños medioambientales y además pueden ser dañinos para la salud de los consumidores. Entonces, esto sería todo. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos de carbono más hidrógeno que pueden estar presentes en nuestra vida cotidiana de forma líquida como el petróleo y de forma gaseosa como el gas natural. Este a su vez se divide en alifáticos y aromáticos. Los alifáticos se dividen en acíclicos y cíclicos. Los acíclicos pueden haber saturados e insaturados, como los alcanos, que son un enlace simple, los alquenos, que son un enlace doble, y los alquinos, que es un enlace triple. En los cíclicos son parecidos a los acíclicos, solo que se diferencian en el punto de ebullición y su densidad, ya que esta es más alta. También son nombrados como los acíclicos, ya que tienen el mismo número de átomos de carbono, pero a este se le pone el prefijo ciclo. Por ejemplo, ciclopropano, ciclobutano y así sucesivamente. Los aromáticos son compuestos cíclicos con benceno y sus derivadas. Como ya lo dije, los hidrocarburos son compuestos orgánicos de carbono más hidrógeno, pero la estructura molecular consiste en armar átomos de carbono a los que se le van a adherir hidrógenos. Los hidrocarburos son fuente de energía para nuestro mundo moderno y también son recursos de fabricación para diversos materiales y objetos que hacen nuestra vida más fácil. Como ya dije, los hidrocarburos se pueden clasificar en alifáticos y aromáticos. Los alifáticos se pueden clasificar en alcanos, alquenos y alquinos según su tipo de enlace. Dentro de los hidrocarburos alifáticos se encuentra el alcano. Se trata de un hidrocarburo saturado ya que sus enlaces covalentes son sencillos. Este lo podemos encontrar en el gas natural o en los cilindros, en el gas del hogar, ya que este contiene un gas de butano.
También lo podemos encontrar en las velas aromáticas, ya que este contiene metano. Y el metano pues es un elemento alcano. Bueno, este tiene importancia de combustión, ya sea en los hogares o en los diferentes tipos de industrias. También están los alquenos, que son hidrocarburos insaturados, ya que tienen uno o varios dobles enlaces de carbono. Bueno, también son utilizados para sacar plástico de poliestireno. Además, también son usados para la maduración de algunos productos. Entonces, esto tiene importancia en las industrias primas, ya que necesitan de elaboración de para grandes cantidades de productos. Por ejemplo, algunos están en la ropa, en los jabones, en los lubricantes, en los plásticos, entre otros. También están los alquinos, que estos son hidrocarburos que contienen enlace triple. Bueno, estos son utilizados pues como para hacer aseo, limpieza y todo eso, ya que se sirve para limpiar manchas, como por ejemplo el thinner, que quita las manchas de algunas superficies. En las granjas o en las fincas los pueden utilizar como pesticidas y este tiene importancia ya que puede servir para soldaduras, cortura de metales, para la elaboración de algunos plásticos, también pueden hacer compuestos orgánicos sintéticos y también pueden ser utilizados para hacer algún tipo de medicina. Los hidrocarburos aromáticos son aquellos hidrocarburos que poseen propiedades especiales, por ejemplo asociadas al núcleo o al anillo del benceno, el cual tiene 6 grupos de carbono e hidrógeno. Son unidos a los vértices de un hexágono. Tiene utilidad del benceno para disolver formulaciones o extraer sustancias partiendo de algunas frutas o semillos secos. Bueno, esto tiene una importancia ya que de ahí podemos sacar sustancias importantes para nosotros, como lo son las hormonas y las vitaminas, excluyendo la vitamina C. En conclusión, los hidrocarburos son una fuente de energía importante, ya puede ser en las industrias para la combustión, en la medicina, ya que ayuda para los ácidos gástricos, además puede permitir que el esófago cicatrice y también como que previene que vuelvan a haber recaídas de las úlceras gástricas ocasionadas por bacterias. Además, en las empresas ayuda como recursos para diferentes objetos y materiales que utilizamos en nuestra vida diaria.